Por ello estamos poniendo en tus manos nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro ser, Señor, para que en esta mañana, Señor, tú hables, tú toques, Señor, tú vengas a obrar entre nosotros en ese amor que tú nos tienes, Padre, y con esa palabra que tú hablas, Señor, a nuestra vida. Dios de los cielos, quebranta el corazón, Señor, y ayúdanos, Padre de misericordia, a ponernos, Señor, a someternos a esa voluntad tuya, Dios de los cielos. Que todo corazón, que toda voluntad, Dios mío, sea sujeta, Dios mío, a la palabra tuya, Señor, porque Dios mío, dice tu palabra que en ella encontramos la vida eterna, Padre de los cielos. Señor, toma esta iglesia, Padre, todos los congregados, Señor, y permítenos en esta hora, Señor, saciar nuestra sed, nuestra necesidad, Señor, que tenemos de ti, Padre de los cielos. Para ello, Señor, está tu palabra en esta hora. Te rogamos por la vida de tu siervo, Señor. Tómalo en tus manos, confórtalo, Señor. Bendícelo, Padre de los cielos. En el nombre de Jesús, Señor, el poder tuyo, la unción tuya, Señor, sobre su vida, el ungüento sobre su cabeza, Padre de los cielos. Padre de misericordia, que Él hable tu palabra en esta hora, en esa autoridad que tú le das, en esa bondad, Padre, que hablas, Dios mío, a la vida, al corazón, Señor. Ven a glorificarte, Padre. Envía sobre Él poder, Dios de los cielos, y que su vida, Señor, su vida, su corazón, Padre de los cielos, sean refrescados, Señor, en tu presencia. Bendito Dios de misericordia, confórtanos a todos en esta mañana y obra, Dios mío, en medio de toda necesidad, Padre de los cielos. Sabemos que lo haces porque grande es tu poder y tu misericordia. Grande es tu amor, Señor, que ha sido derramado hacia toda la humanidad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, sabemos que nos recibes por misericordia. Por ello te agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Vamos a ver el tema general. Dice: el tema del mes se llama, el título de la lección de esta mañana dice: para librarlos de la muerte eterna. El texto áureo de la lección de esta mañana dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, Señor nuestro. Romanos 6:23. Y la verdad práctica dice: librarnos de la muerte, pero expresa de la muerte eterna. Qué bueno, dice la gente, que muriera alguien y ya no sabe nada. Eso sería lo mejor, porque no habría sufrimiento, no habría martirio, no habría nada así. Entonces es muy terrible para la gente que piensa que muriendo la persona, hasta ahí se acabó todo, ya no hay más. Es una confusión tremenda. Dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Por eso vino Jesús a dar su vida en rescate de muchos, para poder tener salvación y vida eterna. De otra causa no tendría ningún caso que el Señor Jesucristo hubiera muerto. No tendría caso de que hubiera venido a sufrir, a padecer y haber muerto para que tuviéramos nosotros salvación y vida eterna, si es que no existiera la vida después de la muerte.
Cristo, a través de la obra efectuada en el Calvario, hizo lo necesario para proveer de un sinfín de beneficios de aquellos que por Él se allegan a Dios, una obra suficiente para librarlos de la muerte eterna. Punto 1. Participó de la misma naturaleza. ¿Quién? Cristo el Señor. ¿Por qué? Porque también Él sintió los estragos de la muerte. También Él sintió los dolores, la sed, el hambre. Experimentó el amor hacia una madre estando en la cruz. Experimentó el amor hacia los hermanos. Jesucristo, para identificarse con aquellos a los cuales llama hermanos, tuvo que participar de la misma naturaleza humana para poder consumar la obra de redención a favor de ellos. Es decir, sintió las mismas debilidades. San Lucas 22:42. Sufrió y padeció. Hebreos 5:7 al 9. Gracias. Aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Esta palabra que habla el apóstol San Pablo nos la pone a nosotros. Él no vino a aprender la obediencia, porque Él es Dios. Él nos vino a mostrar. Es lo que quiso decir San Pablo. Nos vino a mostrar, nos vino a enseñar la obediencia. La rebelión más grande de todos los tiempos es la de Satanás o Lucifer en las mansiones celestiales. Y nosotros no debemos de obedecer, de desobedecer. Obedecer es nuestro trabajo. Es una de las armas mejores que tenemos los cristianos, obedecer. ¿Te podrás imaginar estar en algún culto, estar en algún lugar donde se manifieste un endemoniado y con todo su poder y toda su grosería que tiene el diablo se manifieste ahí en no sé, en la calle, una tienda comercial, en el mercado, en un templo? Bueno, pues en la calle a lo mejor te puedes echar a correr fácil, pero del templo, ¿por qué salir corriendo? Si se llegara a manifestar un endemoniado, una enajenación, ¿por qué salir? ¿Por qué? Por miedo. Nada más por eso, por miedo. ¿A qué? Pues que se me vaya a meter a mí el demonio. ¿Por qué se te va a meter? No, es que ando. Punto 1, estoy desobedeciendo. Estar en pecado es desobedecer. Nada más ponte a pensar en eso.
Ese es el punto número uno y toda la vida va a ser el mismo punto. ¿Por qué tiene la gente miedo a morirse? No sabe lo que le espera del otro lado. No es eso. Sí sabe. Le espera el infierno. Porque la paga del pecado es la muerte. Y Jesucristo vino para salvarnos de la muerte eterna. Dijo el Señor: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces debemos de pensar eso nosotros. Debemos de tener esa sensibilidad espiritual en nuestras vidas, de obedecer sencillamente. Hemos estado 3 domingos, creo, viendo las dispensaciones bíblicas. Si te das cuenta de la primera dispensación a la segunda, ¿cuál fue su pecado? La desobediencia. Y la segunda dispensación, para pasar a la tercera, ¿cuál fue su pecado? La desobediencia de nuevo. Sí, porque se empezaron a quitar la vida, ¿verdad? Unos con otros. No debes de matar, no debes de hacer eso, no debes de subyugar a nadie. Y para pasar a la tercera dispensación, ¿cuál fue el pecado? ¿Qué les dijo el Señor cuando salieron del arca de Noé? ¿Qué les dijo el Señor que hicieran? Dispersarse en todo el mundo. Esa fue la orden. ¿Y qué hicieron? Se quedaron en la vega de Sinar. ¿No se acuerdan? Eso, hermanos, añísimos. Toda la vida lo debemos de saber. Por eso la gente no es salva, porque no entiende el proceso. No entiende el proceso. Desobediencia, desobediencia, desobediencia. Ahí vamos. Vamos a entrar a la cuarta, si Dios nos presta la vida hoy. Pero ¿qué pasa en cada dispensación? Pura desobediencia. ¿Y hoy? ¿No es igual? Hoy es igual. Pura desobediencia. Hermanos, el castigo hacia los hijos es por la desobediencia. Del padre a los hijos, del patrón o el dueño de la empresa, de la fábrica, de lo que sea. ¿Por qué castiga a alguien? Porque desobedeció. Ese es el castigo. Es el número uno y es con lo que Satanás trabaja. Y la gente se dejan gobernar. No tendrás dioses ajenos, punto 1 de la ley. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos, ni los honrarás. ¿Y qué es lo que hace la gente? Desobedece. Ahí tienen 10, 15, 20 ídolos. La desobediencia, hermanos, es el pecado número 1. Y por desobediencia, hermanos, tuvo que venir a pagar nuestro Señor Jesucristo por esa desobediencia. Hoy la gente, hermanos, no quiere entenderlo. Dice en Hebreos que sufrió y padeció, y al compartir con la humanidad estas cosas, pudo efectuar, punto número 1, ustedes, ¿sí? La expiación de pecados. Empezó, hermanos, a ofrecerse el sacrificio. Se llama el justo por el injusto. Así se llama. Y desde el principio Dios nos lo enseñó después de Génesis 1:20.
Génesis 3:20, cuando los echa al paraíso, dice que los vistió con túnicas de pieles de animal. Se entiende que es de oveja. Y tuvo que haber un sacrificio. Y tuvo que haber derramamiento de sangre. Y aquellos corderos, o aquel cordero, fue el tipo de Cristo hoy en nuestros días. Ya no hace falta más sacrificios. No hace falta irse de rodillas, no sé hasta dónde. No hace falta, voy a pagar una manda, voy a pagar no sé qué. No, ya no hace falta nada de eso. El sacrificio ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Un sacrificio, dice San Pablo en los Hebreos, perfecto y santo, bendito sea Dios. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Obedecer. Pero ¿a poco los hijos obedecen? ¿A poco las hijas obedecen? Tenemos que luchar por someter a los hijos. Y los hijos respingan, los hijos manotean. ¿A poco es a fuerzas? Pues sí. Jesucristo el Señor dijo: fuérzalos a que se salven. Si no lo has leído, pues allá tú. Pero el mismo Señor así lo dijo, ¿verdad? Hay dos caminos: camino angosto y el camino ancho. Entonces, ahí está lo que al hombre le agrada: no trabajar y gastar. Es lo que le gusta hoy a la gente: no trabajar y gastar. Le gusta descansar, no fastidiarse, no fatigarse. Es lo que le gusta. Por fin, pastor, no que sí, todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su tiempo. Este es el tiempo de estar en la casa de Dios. No andar allá en la feria, ¿verdad? Con todos los demonios. ¿A poco la gente es demonio? No, los demonios que andan ahí. Y la gente que anda ahí paseando, la gente que anda consumiendo, ahí andan los demonios, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Ya tiene días, hermanos, y no se les acaban los cohetes y no se les acaba el dinero. Pero se tratara de una cooperación para la iglesia, una ofrenda especial para algo. Yo no sé por qué ellos en eso son bien fieles y la iglesia cristiana no. Yo no estoy diciendo que los imitemos, pero como que es una pena, ¿verdad? Se les dice que a tal hora va a empezar, ahí están. Va a empezar el baile, ahí están. Son fieles a eso, sí obedecen. Pero la iglesia, ¿qué pasa con la iglesia del Señor? Es que no se dan cuenta ustedes, pero la palabra dice en las 10 vírgenes que 5 eran necias y 5 eran prudentes. Y se durmieron las 10, tenían que descansar. Pero las vírgenes preparadas, las prudentes, estaban en comunión con Dios. Tenían la lámpara encendida. Pasó el novio y se las llevó. Las otras despertaron después que se fue el novio y no se acaba de entender eso. Así será la venida, dijo Cristo, del Hijo del Hombre. Sí, van a andar allá en el mundo. Dice San Lucas 17, compraban, vendían, plantaban, arrancaban. Dice San Mateo, se casaban, se daban en casamiento. En fin, o sea, allá en el mundo. A lo mejor porque alguien ayer fue a Jalapa, piensa que está justificado no venir ahorita. No, ya fue mucho, ¿verdad?
Fue a Jalapa y piensa que por eso ya no tiene que venir hoy. Digo, por eso hay esto que estamos viendo. Pero qué terrible, hermanos, que sea desobediente uno ya adulto, ya viejo, ya pasando de los 15, 17, 20 años y todavía es desobediente. ¿Qué está buscando? La muerte. La paga del pecado es muerte. Dice ahí que el punto 2, dice también Hebreos 2:17. Gracias. Dice el versículo 15: y librar a los que por el temor de la muerte, aquí está, el temor de la muerte, estaban por toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, pontífice, que quiere decir papa, ¿sí? Pero con acento, no, es papá, no papa. Para ser fiel papá en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Él es nuestro Padre Celestial. Y dice San Pablo que ya le podemos decir Abba Padre. Sí, papito quiere decir Abba, papito, bendito sea Dios. Hermanos, dar su vida en sacrificio tomando el lugar del pecador para poder rescatarle de la maldición de la ley y de la condenación. Gálatas 3:13, Isaías 53, 4 al 6. ¿Sí? Isaías 53, 4 al 6. Gracias. Cada cual, no, cada cual se apartó. Otra vez entra la desobediencia. Por lo cual cada creyente puede acercarse a Él, a Dios, confiadamente para ser ayudado. Hebreos 4:16. Lleguémonos confiadamente, dice. ¿A quién no confía en Dios? Le llama Señor y no le obedece. Así. Le llama Señor y no le obedece. Un Señor es el que manda, es el que ordena. Y le llamamos Señor, pero no se le quiere obedecer. ¿Hasta cuándo se le va a obedecer? Dios no dará por inocente el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Punto 2. La muerte de Cristo en la cruz anuló, destruyó. ¿Y por qué el diablo tenía ese imperio de la muerte?
Él fue quien sedujo a los primeros hombres a caer en desobediencia. Sí queda marcado, ¿verdad? Y la iglesia no quiere obedecer. Ahí van hacia el mismo rumbo. Apareció Cristo, pero no quieren obedecer. Tienen la solución, se llama Jesús. Tienen el antídoto, tienen la medicina, se llama Jesús. ¿Cuándo va a querer la iglesia eso? ¿Cuándo va a querer la gente esto? No lo quiere. Y por consecuencia, dice, en el pecado trayendo consigo consecuencias de carácter espiritual y eterno, es decir, por la desobediencia, muerte y condenación. Génesis 3, 1 al 7, Romanos 6, 23. Pero para eso vino el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Pues en la obra de la cruz se efectúa un juicio, el juicio sobre el pecado, y por medio de la muerte de Cristo, ese poder que ilegalmente poseía el adversario le fue arrebatado, y ahora por medio de Cristo hay salvación y vida eterna. San Juan 3, 13 y 17. Gloria a Dios. De modo que todo aquel que cree en Cristo y le recibe, ya no está bajo condenación, pues Él les ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, 1 al 3. Gracias. De modo que todo aquel que cree en Cristo y le recibe, ya no está bajo condenación. ¿Quién es el que le recibe a Cristo? La nueva criatura. Cualquiera puede decir, no, yo sí creo en Cristo. Ya, yo estoy con Él. Es mentira. Tenemos
que el Señor estuvo 3 años con los 12 apóstoles. Y Pedro dijo: si estos te dejan, yo no te abandonaré. ¿Y qué pasó en el huerto? Todos creían en Cristo, ¿no? Y todos corrieron, todos huyeron y lo abandonaron. Y el Señor se lo advirtió a Pedro: Pedro, cállate mejor. Esta noche Satanás ha pedido tu alma para zarandearte como el trigo. Pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Y tú y yo debemos de estar seguros de que amamos a Dios hasta la muerte, sobre lo que sea. No, pues es que van a venir a arrastrarnos aquí en la calle y nos van a martirizar. ¿Qué me importa? Me está esperando la vida eterna. Pero por cobardes se esconden. Por cobardes en el trabajo no dicen que son cristianos. No, mi patrón es que es bien guadalupano, ¿qué va a decir de mí? ¿Qué va a decir Dios de ti? ¿Qué importa un humano? ¿Qué importa eso? No, en la escuela, que no vayan a saber. Y luego saben que es el cristiano, pero es el más lépero. Es la cristiana, todo el salón ya la tuvo. Qué terrible, qué vergüenza, qué pena. Todos ya fueron novios de la muchacha, pero anda presumiendo que es cristiano. Eso sí, empantalonada, con aretes, toda maquillada, ¿verdad? Haciendo destrozos. Y el joven en las drogas, en el alcohol, en todo eso. Igual que los demás. ¿Cuál cristiano? Ese no es cristiano. Ese es un hijo del diablo. Porque las obras del diablo hace, y lo dijo Cristo cuando lo querían matar. Los saduceos, los fariseos se juntaron y lo querían matar, y le dijo el Señor: ustedes no son hijos de Abraham, porque si ustedes fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Ustedes son hijos del diablo, les dijo. Y nos lo confirma el apóstol Juan en la primera de Juan 3:8. ¿Quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo? Entonces, tenemos que pensar que Dios, por su Hijo Jesucristo, nos vino a liberar de la muerte, por lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, en semejanza, pero Él nunca pecó. Vino a ser hombre igual que todos, circuncidado al 8º día, según San Lucas capítulo 2, bautizado, capítulo 3 de San Lucas, como hombre común, así vino. ¿Por qué? ¿Por qué no vino como Dios? Porque si ha venido como Dios, miren lo que ha pasado desde Cristo hasta el Edén. ¿Le creyó la gente a Dios? ¿No siguieron tras los Baales? ¿No siguen hoy tras los dioses ajenos hasta hoy? Pero yo hablo de Cristo hacia atrás. ¿Qué hicieron? El mismo Señor Jesucristo se los dijo: ustedes mataron y persiguieron a los apóstoles, a los sacerdotes y a los profetas. Cuando los apóstoles fueron y se quejaron, dijeron: Señor, mira lo que dicen, las amenazas, ¿no? Y bueno, pues si persiguen a los apóstoles, a los profetas y
y sacerdotes, ¿qué no harán de ustedes? Y pasó. Y los empezó a perseguir un hombre llamado Saulo de Tarso, para esparcirlos, porque se estaba cumpliendo otra vez lo de la Torre de Babel. Váyanse, hinchen la tierra. Se quedaron en Jerusalén y el Señor permitió que San Pablo azotara Jerusalén, y entonces sí salieron corriendo por todos lados, y solo así fueron y sembraron la palabra, porque así lo dice, que por todos lados donde salían corriendo, huyendo, iban sembrando el evangelio. Si no, el evangelio no hubiera crecido. Por eso Dios permitió en sus planes que San Pablo hiciera lo que hizo, pero después lo llamó y lo convirtió. Bendito sea Dios. Punto 3. Libró a los que estaban sujetos a servidumbre. Servidumbre es un estado o una posición de esclavo, la cual tiene a la persona en una posición no satisfactoria. Una de las cosas que aterra al pecador es precisamente la muerte, y muchos se encuentran encadenados a ese temor, de manera que se encuentra bajo servidumbre, apesadumbrados, aterrorizados. Pero no así los hijos de Dios, pues ellos han sido librados de la esclavitud. Pues todos aquellos que se encuentran unidos a Cristo por la fe en su muerte y en su sacrificio han sido libertados de ese temor, pues Él elimina el miedo y acaba con la servidumbre del pecado y de la muerte. Nada ni nadie puede apartar a los cristianos del amor de Dios. Qué terrible que siendo cristianos, punto 1, no sea obediente. Punto 2, como que va así de la mano, no sea fiel. La obediencia y la fidelidad van de la mano para poder ser salvos. Fieles a Dios, fieles a la doctrina de Cristo, fieles. Hermanos, si se nos enseña que debemos de ser fieles aún al movimiento que nos permitió conocer a Dios, que nos permitió, hermanos, conocer de la salvación de Jesucristo. Eso debemos de tener en cuenta y no andar, como dice San Pablo, de congregación en congregación por allá. Ahora, ¿dónde te toca ir? No, pues me toca esta iglesia, y ahora no, me toca la otra. Entonces hay gente que acostumbra, ¿verdad? Si los invitan con los pues no quisiera mencionar nombres, pero con los que los inviten, ¿no? Ellos van y dicen, no, pues, no es nada malo, son hermanos también. ¿Hermanos? Dice el Señor Jesús, descendiente del padre Abraham, por parte, se refiere por parte de José y de María. No del Señor, el Señor es del Espíritu Santo de Dios. Pero se dice de su genealogía, humanamente, ¿verdad?, tiene dos estirpes, dos líneas, José y María. Y se dice que de Abraham. Y por eso no se avergonzó en llamarnos hermanos, ser como nosotros, ser un humano más. No se apenó el Señor y fue fiel hasta la muerte. Nos vino a enseñar que sí se puede nacer humano, crecer humano y morir como humano. Es lo que vino Jesús a enseñar.
Pero ¿de qué manera? En la obediencia. Tentado, pero sin pecado, dice la palabra. ¿Por qué tentado? Como hombre. En San Mateo 26 encontramos que después de la Santa Cena se los lleva al monte a orar. Y dice que allá, cantando los salmos, sintió miedo humanamente. Porque él quiso. Nada más porque él quiso. Dice San Pablo, gustó de la muerte. Cuando señala la cruz, dice, gustó de la muerte. Pues porque él quiso. Jesús mismo dijo a Pilato, a mí nadie me quita la vida. No hablaba el Señor, Lo recriminaron, le pegaron, medio lo mataron, lo ensangrentaron. Dicen los escritores de ese tiempo, fuera de la Biblia, que cuando vio Pilato al Señor Jesús, que hasta él mismo se asustó de verlo bañado en sangre, y le dijo, ¿no tienes miedo? ¿Te puedo quitar la vida? Ahí fue cuando habló. Dijo, nadie me quita la vida a mí. Yo la pongo porque ese mandamiento recibí de mi Padre. Obediencia. Obediencia, una vez más. Ese mandamiento recibí de mi Padre. ¿Y los hijos? No te metas allá, no vayas allá, no estés con fulano, no andes con fulana, oye, apártate de esto, que aquello, que para allá, que para acá. ¿A poco obedecen? Vámonos al templo, no quiero, tengo sueño, estoy cansado, tengo esto, voy a hacer aquello. Obediencia. ¿Quién es de Cristo realmente? Nadie me quita la vida, yo la pongo porque yo quiero. Y tengo poder, lo aclaró, y dijo el Señor, y tengo poder para volverla a tomar, y volverla a poner y volverla a tomar. Damos gloria a Dios. Así es el poder de Dios, hermanos. Quiso sentir miedo, lo sintió. Quiso sentir hambre. Hasta Satanás llegó y le dijo, hambre tienes. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Le quería dar órdenes, pero el Señor, nadie jamás le dará órdenes. Él hace lo que Él quiere, bendito sea Dios. Dice, hermanos, en Romanos 8:35, gracias. Esto se llama obediencia. ¿Quién nos podrá apartar del amor de Cristo? El esposo. Hoy no vas al culto, puro templo, me tienes fastidiada. ¿Acaso no tengo que obedecer al marido y pelearme? He conocido hermanas muy valientes. Me cuenta una de ellas, no de esta iglesia obviamente, me cuenta una de ellas, hermanos, que regresando del templo, porque le había dicho, no vas a ir a tu templo, y la hermana con una fila de chamaquitos así, dice, como 9 tenía, y todos al templo. Y regresando veían la luz prendida de la casa. Ya llegó tu padre. Y todos a temblar.
porque era un hombre violento. Violento hasta la muerte, vaya. Y entonces, ahí regresando del templo, pues se metían pensando que estaba durmiendo. Y nomás oía entrar y agarraba el machete y los correteaba a machetazos y les pegaba de canto, les daba sus golpes. Desde la mamá hasta los más chiquitos, a todos les daba sus golpes con el machete. Y a la mamá le llegó a tirar 2, 3 machetazos para cortarle un brazo o una pierna, estando tirada en el suelo. Nomás ella rodaba. Cálmate, cálmate. Señor, ayúdanos. Señor, defiéndenos. Me lo contó así, todavía vive la hermana, así, en viva voz. Y dice que salían todos, ya sabían, en cuanto tu papá se ponga mal, córranle a la milpa, enfrente de la casa. Ahí estaba la milpa. Se echaban a correr y se metían entre la milpa. Y este hombre tumbando caña a machetazos. No más que los agarre, todos los voy a matar. Se escondían. Dice que daban, yo creo, las 2 de la mañana y el hombre, bien borracho, se quedaba perdido de borracho. Ahí en la milpa esperándolos a que salieran o a oír un ruido siquiera. Dicen que se daban cuenta de lejos que ya estaba tirado porque traía la botella. Y ya se iban a la casa. Como podían, lo cargaban, lo jalaban al hombre, lo metían a la casa, lo guardaban. Y qué terrible, hermanos. ¿Crees que la mujer tuvo miedo? ¿Crees que la mujer se rindió? ¿Crees que le obedeció? No vayas al templo. No le obedeció. La hermana es miembro fiel de la iglesia. Tiene de menos 2 o 3 hijos fieles, miembros de la iglesia. Los otros están en proceso. Pero cuando yo pastoreé ahí, me contaron las cosas. Y cuando yo llegué a pastorear, me presentaron al papá. Como 1,80, casi mi estatura. En ese tiempo yo creo, mi edad 48 años, 47. Hermanos, un hombre de campo, siempre fuerte. Pero cuando me vio, me dijo: es usted bienvenido a mi casa, pastor. Le agradezco a Dios y a mi esposa y a mis hijos que vayan a ese templo. Yo no he podido, pastor. Tengo un vicio que no me deja, el alcohol. Pero si usted quiere, puede orar por mí. Y empecé a orar por él. Y empecé a orar por él. 3 veces del hospital se salvó, hermanos, de muerte. La última vez en Puebla le hicieron un hoyo por aquí para que por aquí le echara la comida a su esposa. Lo tenía como un niño chiquito. Obviamente pasaron los años. Pasaron los años y a la edad de unos 55, unos 58 años ya, hermanos, terrible el hoyo que tenía aquí el varón. Y se moría y no se moría, y se moría y no, y oraba a la iglesia por él. La iglesia lo apreciaba. Y hermanos, cuando me cambiaron de la iglesia, hasta donde yo supe, el varón se andaba esforzando. ¿Valió la pena? Pero la esposa que no es la ayuda idónea, el esposo que no es la ayuda idónea, yo como esposo debo de pensar que voy a morir un día.
Debo de pensar que mis hijos van a morir. Yo soy salvo. Puedo decir, yo soy salvo por fe, pero mi esposa no es salva. Preocúpate por tu esposa. Ora por ella. Preocúpate por tus hijos. No digas, que se vayan al infierno, vayan al diablo. No digas eso. Lucha. Sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe y en limpieza. Haz las cosas sanamente. No te detengas. Es que mi hijo es bien borracho. No, es que mi hija es bien esto. Mi hijo es drogadicto. No te preocupes, tú clama. Dijo el Señor, ¿verdad? En Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Pero si no oramos, ya, me cansé. No entiende. Hay que orar. Hay que orar, hermanos. Yo quisiera decirlo así: orar hasta que la gloria de Dios baje, de verdad. Hasta que no recibamos una respuesta de Dios. Hasta que nos levantemos de la oración, hermanos, con esa satisfacción en el alma, en el corazón, de decir, Dios me oyó. ¿A cuántos Dios oye? Tienes que prestar atención. El denominador de la enseñanza es la obediencia. Este es el denominador de la enseñanza, la obediencia. Finalmente dice la conclusión: qué gran amor de Dios al condolerse. ¿Sabes qué es condolerse? Dolerse, ¿verdad? Le dio dolor, sintió tristeza de la condición del hombre y enviar a su Hijo en semejanza de hombre para consumar una obra perfecta, participando de la misma naturaleza humana, y así poder consumar la expiación, la expulsión. Eso quiere decir ahí la expiación, la expulsión, el quitar, el limpiar, el lavar. Dice ahí, hermanos, los pecados del hombre mediante su sacrificio, y librarlos de la servidumbre del pecado y de la muerte. ¿Quiénes serán aquellos que no morirán jamás? Las nuevas criaturas, los renacidos en Cristo, pero de a de veras. Fíjate que yo he visto el fracaso de muchos padres cuando se ponen la mano en el corazón por un hijo. Se ponen la mano en el corazón por una hija. Es que es bien borrachito. Y aquí mira, pobrecito. Es que mi hija anda ahí con hombres, pobrecita. Ojalá y le toque uno bueno. Cuando te pones la mano en el corazón vas a fracasar. Herirás al muchacho con vara, pero salvarás su alma del infierno. Esos son los padres que tienen un hijo así, perdido, un hijo hipócrita, una hija fracasada así. Perdón que lo diga, pero es una gran verdad. Todo por ponerse la mano aquí así y decir, pobrecito. ¿Cómo pobrecito? Instruye al niño en su carrera. Por eso está así, porque tú lo dejaste de instruir y te pusiste la mano en el corazón. Pobrecito. Pues no quiere hacer la tarea. A ver, pues yo se la voy a hacer. ¿Cómo será su letra? A ver, voy a copiarla. Ahí está copiando la letra hasta del chamaco. Le está copiando la letra horrible para que le crean que él hizo la tarea, con tal de que no se canse su manita. Ponte a hacer las cosas, es lo que es de hacer. Haz la tarea. Tienes que tener autoridad. No lo haces. Y la hija, pues
ya salió embarazada de este, a ver si con este otro que anda, a ver si este sí. Aquí la mano, ay, pobrecita, a ver si con este sí. ¿Perdón? No. La palabra es muy clara. De verdad, la palabra es muy clara cuando habla del matrimonio. En Hebreos, ¿verdad? ¿Cómo dice, hablando del matrimonio? Que en todos es que. ¿Sí lo recuerdan o no? ¿Cómo dice el texto? Honroso es en todos. El matrimonio en todos es honroso. Y el hecho, ¿sabes qué quiere decir el hecho? La cama. La cama sin amancillarse, sin estar fuera del matrimonio. Pero el papá a veces anda bien orgulloso de que anda con 3 o anda con 5. Por allá estuve en una iglesia donde el papá le decía al novio: mijo, póngase abusado, usted no nomás debe tener una novia, usted pruebe todas las que quiera, y ya con la que más le guste, con esa quédese, mijo. Un adúltero profesional estaba procreando el papá. ¿Y cómo fue? Me cambiaron de la iglesia y hasta la cárcel fue a dar, pobre muchacho. Pero no entienden. Se les explica la Biblia, se les predica, se les dice, esto no es correcto. Y ahí está. ¿Y qué hablar de los hijos que nacen torcidos? No nacen torcidos, crecen torcidos. ¿Sí? Las hijas torcidas, ¿verdad? Son niñas, son niños bonitos, 6, 8 años, 10. Ya después por ahí alguien les hizo la maldad, les gustó eso, y al rato ya la mamá les consecuenta también, es tapadera, ¿verdad? De que su niño pues ya se hizo niña, y la niña pues ya se hizo niño, hasta el corte de pelo de varón, ¿verdad? Y ahí en la internet, ahí salen a veces, ¿verdad? Hasta con barba aquí así, un bigote y con músculos, y hasta embarazada, ¿verdad? Dicen mujer, dice primer hombre embarazado. ¿Cuál? Pues era mujer. Era mujer y se puso hormonas de hombre, y por eso le creció el bigote, o se lo implantó, y la barba, ¿verdad? Y se casó con otra mujer, y pues por ahí, ¿verdad? No sé cómo la hayan hecho, y ya está embarazada. Y imagínate la pobre criatura que nazca. Qué terrible, hermanos, por no obedecer. ¿Hasta dónde llegan las consecuencias? Dijo el Señor que sería como Sodoma y Gomorra en su venida. Ya estamos. Todo el mundo, hermanos, está de cabeza. Todo el mundo hace barbaridades. Todo el mundo está descontrolado, amados hermanos, en esta situación de obedecer a Dios. Nadie quiere obedecer a Dios. Pocos son fieles a Dios hoy. Qué terrible. La consecuencia es la paga del pecado. Bueno, en esta enseñanza el primer denominador es la desobediencia, y el segundo, que la paga del pecado es muerte. Pero lo mejor de todo es que Cristo vino y dio su vida en rescate de muchos, dice la palabra de Dios. Del que quiera, ¿verdad? Del que quiera, porque Él no obliga a nadie. Y Jesús dijo: el que quiera seguir en pos, quiere decir detrás de mí, el que quiera seguir detrás de mí, niéguese a sí mismo. ¿Quién se quiere negar a sí mismo? ¿Ve cómo está la iglesia vacía? No estamos todos los que comúnmente estamos. No sé si alguien ande vendiendo en la feria. Niéguese a sí mismo, tome su cruz
y sígame. ¿Quién lo hace? ¿Quién será salvo de esta condenación eterna? Las nuevas criaturas, los redimidos de verdad por la sangre de Cristo, los que de veras le llaman Señor y le obedecen. Ellos, solo ellos serán salvos. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde, y vamos a luchar por ser salvos nosotros, porque nuestros hijos sean salvos y toda la familia que esté al alcance de nosotros también sean salvos. Ora por tu esposa, pero no solo ores, haz algo. Ora por tu esposo, pero no nomás ores, haz algo. Ora por tus hijas, por tus hijos, ora por los nietos. Un día me dijo una abuelita: pues ya se me agriaron esos 3, dijo así. Sí saben lo que es agriar, ¿no? Unos frijoles agrios, imagínense. No, dice, ya se me agriaron estos 3. Dice, pero ahora tengo estos 5. No, dice, estos los traigo aquí bien cortititos. Dice, aunque los papás no quieren, eran los nietos. Me dio mucho gusto. Dije, qué bueno, gracias a Dios. Dice, aquellos se me salieron de control, pero estos, la verdad, hasta que me muera, no los voy a soltar. Qué bendición, hermanos, poder guiar, poder conllevar a los hijos a los pies de Dios, decirles la verdad que es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios que tú y yo conocemos, no la que no conocemos. Por eso leamos la palabra de Dios. Hermanos, Dios les bendiga y Dios les guarde. Vamos a orar y vamos a salir de este santo lugar, hermanos, con la ayuda bendita del Señor, y vamos a ser despedidos, hermanos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios.